Porque en agosto dicen que vienen los vientos, a veces vientos de ofertas, a veces vientos de noticias buenas, a veces vientos fuertes, a veces vientos que traen la lluvia, vientos que traen el sol, vientos para cometa, pero este viento sacó una pluma. No una pluma para volar, sino una pluma de esas con las que los abuelos tendían a escribir cartas. Y con una carta de esas, ese viento, cuando en los 90 tocaba ir a Telecom y mandar un mensaje que pagaba 5 pesos por cada palabrita, más el punto, el espacio y la coma. Ese mensaje que escribió el viento con una pluma decía así: llego a las 11:45 en punto, el 6 de agosto antes de mediodía, y en tono españolete así dijo: esperadme, punto, y remite. Pero el viento, que era juguetón, empezó a enviar esta carta, este telegrama, así como hoy día está Telegram, se mandan los mensajes, así como está el WhatsApp. En ese entonces, el viento juguetón, el viento burlesco, buscón y angosto, empezó a enviar este mensaje por varios lados. Así que lo vio una señora solterona y dijo: uy, papito, yo lo espero, llega a las 11:45 antes de mediodía, el 6 de agosto, yo voy para allá, mándame, mi hijo. Luego se le escapó el telegrama y le llevó por allá a un señor que estaba solo, que había pasado toda su vida en dificultad, estaba enfermo, ya había recorrido largos años de la vida y ahora decía: uy, ¿quién vendrá a hacerme compañía antes de mediodía, el 6 de agosto? Y así fue girando por muchos lados, le llegó al costeño. El costeño dijo: ajá, ¿será que viene Diomedes y va a resucitar? Le llegó al bayuno, que hizo un gesto así, dijo: mira, ve, oís. Y le llegó también por allá alguien del Chocó y se puso feliz y dijo: qué alegría mía. Y se puso contento y viajó por lados, viajó por los niños, el viento con el telegrama. El niño leyó y dijo: uy, ¿será que va a venir mi artista favorito? Lo miró un adulto mayor y dijo: uy, ¿será que la viejita aquella va a resucitar y me va a venir a hacer compañía? Pero llegó el telegrama a manos de las dos personas más importantes del pueblo y de la ciudad, de Ciudad Bonita. Llegó a el tabernero. El tabernero era aquel que le daba vicios a todo el mundo para tener contento a todo el pueblo y para tenerlos felices a todos. Así que él le servía vicios, le servía de todo, y cuando leyó el mensaje llegó antes de las 11:45. Esperadme. El tabernero, borracho y de todo enturbiado con sus vicios, enseguida se imaginó y mandó la noticia: va a venir la chicholina, va a venir Esperanza Gómez, traedla. Y todo el pueblo gritaba, en especial los hombres: traedla. Uy, mamita así linda, traedla. Pero el mensaje se fue por los vientos juguetones y llegó también a una señora de esas rezanderas, que era la que criticaba a todo el pueblo. Y llegando allá a Ciudad Bonita, la señora empezó a leer: esperadme. Y como tenía Antonio españolete, así más o menos, tío, entonces dijo: uy, va a venir el padre Chucho, no, va a venir el padre Alexander, el papa, uy, va a venir uno de esos, traedlo, uy, papito lindo, yo lo espero, mi cura, yo me le confieso, traedlo. Y se hicieron barras, estaban los de este lado, y los de este lado eran del tabernero, y ellos gritaban: traedla. Y estaban los de este lado, y entonces los de acá eran los de la rezandera, que querían que llegara el cura, y gritaban: no, pero no me ayuden tanto, traedlo. Y los de la barra de acá, sí, entonces llamaron monjas, la gente estaba, los de la danza, en este lado los del tabernero, estaban las consentidas y le recibían trago al tabernero y decían: traedla. Los de este lado entonces estaban rezando y las monjas se levantaron la sotana, estaban todos felices haciendo fila, estaban con los niños y decían: traedlo. Y eso a mediodía, 11:45, cuando estaba llegando el Transmilenio en toda la mitad, así en medio de la plaza, todos estaban esperando quién llegaba. Los dos se enorgullecieron. El tabernero se puso orgulloso, que por los vicios tenía gran poder de convocatoria. Dijo: mirad cómo a través de mi trago tengo todo el pueblo convocado acá. La gente recurre a través del poder de mi trago. Y la gente de allá con las consentidas gritaban:
Eso, y los de acá entonces estaban rezando y decían: gracias al poder de la oración, hoy va a venir el Padre Alexander, ya está a punto de llegar en medio del Transmilenio, 11:45, amén. Todos estaban expectantes, la plaza en medio de la alcaldía estaba llena, y cuando estaban mirando, ella decía: es por el poder de la oración que he convocado a toda esta gente. Y toda la gente alzaba las manos y gritaban: que llegue, que llegue, que llegue. Y en esos momentos el viento se metió en medio del angosto corredor por medio del frente de la alcaldía, y como era el viento angosto de agosto, empezó a soplar con un silbo apacible, suavecito, como en forma de chillido, casi silbando. Y cuando estaba pasando por ahí, el Transmilenio siguió de largo. Y es acá donde a esta reflexión le saco 3 finales rápidamente. El primero de ellos, dicen las historias y los que cuentan cuentos y los que saben, que era que en medio de ese tren que luego se volvió Transmilenio, después de recibir el telegrama, se juntaron los dos. Se juntó el cura con la gillolina y siguieron su camino creando un nuevo hogar, porque muchas veces los dos tienen en común que aún lo honroso y lo virtuoso convive con los defectos y con los vicios. Así que siguieron su camino y crearon una nueva generación en otro pueblo donde meditaban y decían: nos espera un futuro mejor. El segundo final que yo le pongo es que frenó el Transmilenio en medio de la plaza, y cuando llegó allí, el viento, que era juguetón, porque era el viento burlesco juguetón de agosto, y era agosto, empezó a soplar y traía una noticia que les decía: no importa los vientos que soplen, siempre vendrá un futuro mejor. Y para este pueblo, para Ciudad Bonita, no importa si rezas o estás en vicios, lo importante es que si se unen y salen así, ay, van a progresar. Pero el tercero, y que es mi favorito, y yo le pondría este final, es que cuando llegaron allí, en medio de la expectativa, y se abrieron las puertas del tren que se volvió Transmilenio, en medio de angosto, del viento burlón de agosto, empezó a salir una figura, una silueta, y todos lo miraban, y era un viento en forma de árbol, que con sus ramas ahí en forma de hojas, sacaba el siguiente mensaje y le decía: no esperes del futuro ni este mensaje que viene del pasado. ¿Qué actitud tienes hoy para transformar tu familia, tu localidad, y para aportar, no esperando que las virtudes o los vicios te traigan fracasos o avances, sino qué te trae eso de reflexión y qué aportas tú para tener una vida en comunidad mucho mejor? Porque no importa lo del pasado y lo del futuro, sino qué construyes hoy y qué construyes, qué quieres aportar, qué quieres hacer. Entonces, cuando nos integramos a través de las historias, de la narración, de la memoria y la tradición, entendemos que aún esos cuentos de abuelos y que esos telegramas y esos mensajes que viajan traen reflexiones al día de hoy, donde te dicen: no importa en qué etapa de tu vida estés, vienen vientos mucho mejores, pero según la actitud que tú tengas para poder soplar hacia el futuro. Porque ahorita Él vendrá y te dirá: estoy contigo, para soplar que tu barco y tu caminar salga a favor. Dense ustedes un fuerte aplauso. Gracias por escuchar.